Este fue el primer puente hispano del Camino de Santiago. Bienvenidos a Puente la Reina. Bajando de Pamplona, entre las villas de Astraín y Legarda, la Nacional 111 atraviesa el Puerto del Perdón, donde se encuentran el Camino del Viento con el de las Estrellas. En su prolongada cresta se alinea el conjunto escultórico realizado en 1996 por el artista Vicente Galvete, dedicado a los peregrinos de todas las épocas. No lejos de allí, concretamente en un lugar conocido como Fuente de Herreniega, se sitúa la leyenda del peregrino que fue acosado por Satanás para que renegara de Dios, de la Virgen y de Santiago. Puente la Reina ya no queda lejos. En Puente la Reina, Garés, localidad navarra capital del fértil valle de Valdizarbe, que se correspondería en el tablero del juego de la oca con la casilla número 6, confluían 4 importantes vías de peregrinación procedentes de Francia, como da fe la escultura de un peregrino con una frase lapidaria, y de aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno solo. Esta influyente villa de 2.800 habitantes debe de su fundación a doña Munia, esposa del monarca Sancho García III, el mayor de Pamplona, quien, a mediados del siglo XI, se preocupó de dotar a la población de todo lo necesario para poder atender a un flujo en constante crecimiento de peregrinos llegados de toda Europa a través de los 4 caminos franceses. Para ello, además, se tuvo que resolver el cruce sobre las verdosas aguas del río Arga, con la construcción de un monumental puente de piedra. Pero el desarrollo de esta villa se alcanzaría un siglo más tarde, cuando el monarca navarro García Ramírez, el restaurador, cedió a los templarios unos terrenos próximos a Puente la Reina, y Fray Glisón, el primer comendador, en 1142, mandó levantar la aldea de Murugarren, actualmente englobada dentro de la población, además de fundar el Hospital de Peregrinos, el primero de todo el Camino de Santiago en tierras hispanas. Y volviendo de nuevo al puente, es preciso decir que esta espectacular obra, que daría nombre a esta villa, dejaba extasiados a los cansados ojos de los peregrinos que llegaban a Puente la Reina, Garés, conocido en las crónicas medievales como la Linda Puente del Codes Calistinus. Es la obra civil, sin duda, más sobresaliente de toda la ruta jacobea en suelo hispano. Este monumental puente, llamado también de los Pontífices, tiene una longitud de 110 metros, sobre 7 arcos de medio punto, el más oriental de ellos bajo tierra, con arcadas que sirve de aliviadero durante las crecidas del caudal del río. Contó con 3 torres defensivas, 2 en los extremos y una en la parte central. La singular construcción no está exenta de leyenda. Precisamente la torreta central, además de servir para cobrar el pontazgo o peaje por el paso de viajeros, tenía una hornacina en cuyo interior se veneraba la imagen de la Virgen del Puy, cuyo inmaculado rostro era limpiado cuidadosamente por un gorrión con sus alas y el agua que recogía del río con el pico. Por ello, a esta imagen se la conoce también como la Virgen del Chori, pajarillo en euskera, la cual desde 1843 se conserva en el interior de la iglesia de San Pedro, a pocos metros del río. El puente da acceso directo a la rúa mayor de la villa. En ella vemos alineadas casas con entramados de madera medievales. A mitad de recorrido se levanta la iglesia de Santiago el Mayor, iniciada en el siglo XII y reconstruida en el XVI, caracterizada por sus portadas románicas. También, de mediados del siglo XII, es la iglesia del Crucifijo, que formaba parte de la influyente encomienda templaria, formada por un convento, la iglesia y un hospital, separados por una calle que discurre bajo una bóveda de crucería que enlazaba ambas edificaciones. Fue la primera de la Orden del Temple en todo el Camino de Santiago.
Esta enigmática capilla, cuyo atrio da inicio a la calle Mayor, pasa un tanto desapercibida para los numerosos viajeros y peregrinos. Fue comenzada en planta cuadrangular y culminada en un cimborrio octogonal, el 8, el número de la resurrección. Es lo único, junto con los restos de un pórtico, que se conserva de este complejo monacal allí existente en la Edad Media, del que desapareció el hospital levantado, todo ello por los templarios en la aldea de Murugarre. En el interior de esta capilla se venera una extraña imagen del Cristo, cuya cruz recuerda el signo de la pata de la oca, el ave esotérica de los arcanos medievales del camino. La cruz tiene la particularidad de ser un triple madero en forma de Y. Esta cruz no solo constituye una horquilla, sino que el tronco central se prolonga hacia detrás de la cabeza del Cristo, adoptando en realidad la inequívoca forma de la pata de oca. Sobre el origen de este crucifijo se han barajado muchas historias y leyendas. Una de ellas asegura que está en Puente de la Reina, Garés, por donación de unos peregrinos germanos procedentes de Renania a comienzos del siglo XIV, en agradecimiento a la hospitalidad recibida en esta población al regresar de Compostela, por lo cual podríamos establecer en él otro de los vínculos que el temple mantuvo con sus hermanos los teutones. Recordemos que este templo fue el pionero en las construcciones templarias de todo el camino de peregrinación a Compostela en tierras hispanas. En un principio este templo fue puesto bajo la advocación de una Virgen Negra, Nuestra Señora de los Huertos, cuya imagen desapareció durante los episodios de la desamortización del año 1833, siendo sustituida luego por otra igualmente románica procedente de Urdanoz, pueblo del vecino valle de Goñe. No es una casualidad, por lo tanto, que en la ciudad alemana de Colonia, concretamente en la Basílica de Santa María del Capítulo, exista un crucificado de idénticas características. Recordemos que la orden teutona guardó unas muy estrechas relaciones con los templarios. Otro enigma que surge al hablar de esta extraña cruz es que detrás de ella, en el interior de un lienzo del ábside, aparecieron unas pinturas murales realizadas en el siglo XIII por un tal Johann Oliver. En una de ellas aparece una crucifixión de similares características a las del Cristo que allí se encuentra, sobre la pata de oca de madera, lo que confirmaría el hecho de que los templarios, a pesar de su suspensión oficial tras el decreto de apresamiento y clausura de la orden, prosiguieron en el mayor secretismo la obra ocultista que tenían encomendada, lejos del tiempo y del espacio y con el apoyo del sustrato social de cualquier naturaleza cultural o religiosa. El crucifijo de esta iglesia de Puente de la Reina, Garés, por su singular riqueza simbólica, está vinculado además con las más ancestrales representaciones divinas de los cultos orientales. Recordemos al Krishna hindú o a Atis de los misterios frigios por una crucifixión en un árbol. Además, en las coordenadas de las grandes religiones del universo, la Y, que sacrifica al Redentor cristiano sobre la iot hebrea, está vinculada con la 10ª letra del alfabeto sagrado, la sefirá de la Cábala o el árbol de la vida, que tiene como principio el mismo Yahvé, origen de todas las cosas, unión de los contrarios. Si la oca se convierte en el animal sagrado de los peregrinos jacobeos por su triple dimensión, el cisne sería el emblema de los caballeros del temple, según las sagas germánicas y célticas, como elemento delimitador de las fuerzas celestiales e inmortales. Estos, los Signatus, valerosos caballeros templarios que cabalgan a lomo de sus rápidos y mágicos corceles, depararán algunas de las más sobrecogedoras vinculaciones del mundo medieval, donde el grial y la cábala judía también tuvieron un papel preponderante.